¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Hola a todos, bueno, estamos iniciando una nueva tarde de Literarte y para ello vamos a presentarnos y saludar a la audiencia, ¿no? Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Lisandro. Hola Mariela, hola Alberto, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, y para los oyentes que nos escuchan, ya saben que tienen que ingresar a www.lectores.ulp.edu.ar, hacer clic en radio en vivo y ahí nos pueden escuchar. Y de paso le pueden contar a los amigos, vecinos, no tan amigos, no tan vecinos, que simplemente ingresando en el link pueden escucharnos o bien ingresando en YouTube, ponen Lectores 4.0 y ahí también van a poder escuchar este programa de Literarte que tenemos para todos ustedes. Pero además le queremos contar de la revista mensual que realizamos dentro del grupo de Lectores 4.0 que se llama Leemos en Casa. Haces clic ahí y hay varias cosas para ir chusmeando de a poquito y aprender un poco de todo también. Claro, igual que como entran a la radio, simplemente van al bannercito que dice Leemos en Casa y ahí una vez que hagan clic van a encontrar los 21 ejemplares que ya tenemos subidos en el sitio o bien ingresando a la biblioteca que es biblioteca.sanluis.gov.ar. Pero bueno, a ver, por ejemplo, miren, yo estoy dentro de la página Lectores, vamos al banner de Leemos en Casa y ahí vamos a elegir, por ejemplo, déjame pensar, edición 11. Y en la edición 11 tenemos, por ejemplo, en literatura infantil, Michelle Cuevas, Graciela Montes. Como series tenemos Luther. Dentro de literatura universal está Alejandra Pizarnik. Dentro de curiosidades tenemos Pidiendo 3 deseos, que bueno, esa deberían de leerlo para saber de qué se tratan, porque realmente las curiosidades plantean algunas situaciones que nunca se nos hubiesen ocurrido pensar. Y después, dentro de los recorridos lectores para los más chiquititos y quizá algunas sugerencias para los papás, tenemos Lectura en Familia. Bueno, como verán, hay de todo un poco para conocer de la revista Leemos en Casa. Y no solo para leer de literatura en la página, también hay cuentos para los más chicos, cómics de ilustraciones puntanos, tenemos ilustres, por ejemplo, de deportistas puntanos, poetas, escritores, está la Pancha Hernández, de todo para ir viendo, desde deportistas a militares del 1800. Un montón de curiosidades para que vayan conociendo. Y bueno, puntualmente en el 11 teníamos a Edmundo Tello Cornejo, ¿sí? Como autor puntano. Pero bueno, como habíamos dicho, hoy tenemos un autor que todos conocemos. Así es, el autor de hoy es Adolfo Bioy Casares y su cuento Ovidio. Y tenemos muchísimo para hablar de este gran escritor, ya que es considerado uno de los escritores más importantes de nuestro país y de la literatura en español, habiendo recibido la mención de Caballero de la Legión de Honor en 1981, el Premio Internacional Alfonso Reyes, el Premio Miguel de Cervantes, ambos en el año 1990, y el Premio Conex de Brillante en 1994. Como hemos hablado anteriormente de Bioy por medio de Borges, con el cual colaboró literariamente en varias ocasiones bajo distintos seudónimos. Y para seguir sumando autores de renombre, en este caso una gran mujer escritora de nuestro país. ¿Mujer? No, como mujer. No. Hoy vamos a hablar de Adolfo Bioy Casares, que fue esposo, sí, de una escritora que es Silvina Ocampo. Me perdí. Claro, arrancamos con mujeres. Mucha información. Pero está muy bueno, Adolfo Bioy Casares nació el 15 de septiembre de 1914 en Buenos Aires. Hijo único de Adolfo Bioy Domecq, escuchen esto, Domecq, y Marta Ignacia Casares Lynch. Vivió en el barrio de La Recoleta, tradicionalmente habitado por familias patricias y de clase alta, y donde residía la mayor parte de su vida. Escuché mal, ¿o dijiste Domecq? ¿Como en la celadera sería? Bueno, pero sería el segundo apellido del padre, ¿no? Claro, así es. Adolfo Bioy Domecq se llamaba el padre. Bien, pero Domecq era también el apellido que usaba un autor ficticio creado por Bioy Casares, ¿o no? Claro, por Bioy y Borges. Bien. Claro, Bustos Domecq, el detective que investigaba los casos en una serie de policiales de ficción que hicieron juntos. Con Perfecto. Del tema del doble que nos suele contar siempre Alberto. Habla del doble, que fue un autor ficticio de la colección de relatos detectivescos 6 problemas para Don Isidro Parodi,
que fue publicado en 1942. Bueno, pero ¿qué les parece si para ir finalizando este primer bloque, escuchamos un fragmento del cuento de hoy? Ovidio. Por lo general invento mis relatos, pero si alguien me refiere uno que me parece bueno, lo acepto con gratitud. Noches atrás, en el Club Buenos Aires, mi amigo Arregui me contó y me regaló, según entiendo, la curiosa historia que le tocó vivir a un primo suyo. Antes que los inevitables olvidos la desdibujen, la pondré por escrito, sin más cambios que el de 4 o 5 nombres. Mario Lasarte, el primo en cuestión, un joven profesional con cierta experiencia en el sur de la provincia, particularmente en los partidos de Tapalqué y del Azul, comentó alguna vez que se recibió de ingeniero agrónomo por afición al campo y porque hay que ganarse el pan, pero que su verdadera vocación eran las letras. Me dijo Arregui que Lasarte, para escándalos de sus mayores, escribía versos de amor, descaradamente eróticos, a los que ni siquiera encubría con metáforas u otros adornos. In the rosiest of days, can I find a way to say I am? Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. The melody's not long, but it's fine. It's just fine. And the days are getting on. I'm feeling a little alone, and I'm honestly a little worried about it. Days are getting on. Guess it's time. Gotta find a way to make a set of changes. I don't mind, but I mind. And I gotta find a way to make a set of changes. I don't mind, but you know I mind. Gotta find a look. The melody's not long, but it's fine. It's just fine. The days are getting on. I'm feeling a little low. Literatura argentina y universal en Literarte. Ya no estoy muerto, estoy enamorado. Una de las tantas frases que nos ha regalado este magnífico escritor. Ya estamos en el segundo bloque, amigos, y ahora sí, vamos a entrar en este gran cuento llamado Ovidio y el escritor Adolfo Bioy Casares. Ahora vamos a ver un poco el tema del cuento, de estas tramas que tejía Bioy Casares. ¿Narraciones enmarcadas eran? Así es, narraciones enmarcadas, que es cuando una narración está dentro de otra. Y Bioy Casares tiene mucho de eso. Acá se ve en este cuento porque hay una historia dentro de otra historia un poco más grande que se va conociendo. Bien, sería como cuando alguien cuenta algo que le contaron. Claro, también lo hacía Borges. A veces este tipo de narraciones pone en duda de quién cuenta la historia y a su vez de si es una historia realmente real, si pasó o no pasó. Como la invención de Morel. Claro, así es. La invención de Morel, que fue publicada en 1940. También ya sé, la tengo. La trama celeste. Sí, ¿no? Ahí sucede lo mismo. Ahí sucede lo mismo, sí. Está escrita en 1948. Bueno, pero vamos a adentrarnos más en este análisis del cuento de hoy, que es Ovidio, de Bioy Casares. Bien, una de las cosas que notaron ustedes con respecto a una historia dentro de otra es algo que siempre hace Borges, o que casi siempre hace Borges, y en el cuento La intrusa, que hicimos hace 2 semanas atrás, está eso, en el velorio de Cristian me contaron. Ajá, claro. Como acá, ¿no? Como acá, sí. Acá, y todo este desplazamiento que me parece interesante. Mi amigo Arregui me contó de un primo. Es como cuando uno no se anima a contar algo que le pasó a uno. Claro, tal cual. A un primo le pasó. Claro. Y después hay otro enmascaramiento que es la historia de Ovidio. Claro. Porque es lo que le da sentido a todo ese destierro. Si él fuese a un congreso sin tener nada que decir, como va este personaje, que bueno, en definitiva es un personaje amante de las letras, Lasarte, que va a un congreso en Tomes, en la antigua Tomes, en Constanza y sobre el Mar Negro, en Rumania, y va porque es la tierra de Ovidio, de su poeta preferido,
El tramo que leí en el bloque pasado hacía referencia a que él escribía poesía erótica como Ovidio. Claro. Y que quiere encontrarse con por lo menos las ruinas o lo que quedó de ese lugar donde Ovidio fue desterrado, que era un poeta romano, y justamente por estas transgresiones poéticas fue desterrado o sea, es una historia básicamente real que utiliza como marco para que tenga más sentido el personaje y para que después se dé esa especie de destierro al revés que se da al final, ¿no? Lo enmarcado. Donde él se vuelve a enamorar, pero se enamora de otra y cuando encuentra el sentido ahí lo destierran para siempre y en realidad lo vuelven a su propio lugar, a su propio Buenos Aires. Claro. Es muy interesante ustedes interrúmpanme y pregúntenme y métanse porque me voy a embalar. Es muy interesante la historia con las mujeres que tiene él. Primero con la madre, después con su... Una madre que te va a ir mal, te va a ir mal, va a salir mal en claro. el viaje. En general las madres de hoy cuando dicen que las cosas van a ir mal, van mal. Sí, son muy sabias las madres de Casares o tenía muchos problemas él con su madre. O él no hacía mucho caso. Claro, él no hacía mucho Como caso. venimos charlando con cada autor, ¿no? Claro. Cada autor ha tenido algún conflicto con su padre, con su madre, Sí, me parece que después ese lo es un vemos motor. reflejado en... Sí, ese es un motor de creación. Sí. Bueno, y él emprende este viaje que termina siendo, o sea, él ya se estaba ilusionando con una cosa que el viaje en sí no... A él lo invitan a un congreso de agricultura, de producción agropecuaria, etcétera. Sí. Y él no tiene nada que aportar, por más que sea un ingeniero más o menos que sabe del tema, pero no solamente que no quiere aportar, le da vergüenza hablar en público, no quiere saber nada. Él va ahí a pasear, a conocer el lugar donde fue desterrado Ovidio. Sí, empieza todo como si fuera que se gana el billete de lotería ganador, se lo encuentra. Claro, Tirado, porque exactamente. sale este viaje de su poeta preferido a la tierra y no lo tenía pensado, no tenía pensado en su vida. Cuando tenga 40 años voy a ir a conocer Tomes. No tenía pensado eso. Eso es lo que tiene de bueno también. No, sí, y aparte no hace... Está todo el tiempo tironeado por propias contradicciones. O sea, no voy porque entonces van a decir que fui por esto, pero va. Claro, por eso no fue planeado ese viaje. Claro, y la madre le dice, no, van a pasar cosas malas, y él va, y la novia le dice que no, que Igual es mejor como quedarte conmigo que... te queda esta sensación como que sí, pero no. claro, ¿no? Y todo él el como tiempo. que él se autojustifica de por qué no iría, pero termina yendo. Todo el tiempo se autojustifica, Sí. inclusive cuando está allá, se da ánimo, empieza a pensar en positivo casi ingenuamente. Por ejemplo, cuando le retienen el pasaporte en la oficina esta de Rumania y no puede volver. Sí. Entonces empieza a pensar positivamente, no, en realidad este tipo pobre debe tener alguna chica que conoció, entonces ella va a volver. Y se inventa como tramas, que es un poco lo que hace el personaje todo el tiempo con su vida, es un poco lo que hace Bioy Casares con la supuesta historia de Reggie, y es un poco lo que hace Bioy Casares como escritor. Claro. Es como toda una duplicidad en ese sentido. Sí, porque encima el único que lo ve a Ovidio como súper importante es él. Todos los que van al Congreso no le dan bola a Ovidio. No le dan bola. El taxista que lo lleva... No, la gente del lugar, lugar. o lo tiene naturalizado, la fábrica de conservas Ovidio, Claro. la estatua de Ovidio, la fábrica... Pero en realidad no, es como, qué sé yo, como San Martín. Inclusive ni siquiera sabemos dónde nació. Te dicen Claro. así, ni siquiera sabemos dónde murió. Dicen acá, Claro. pero ¿cómo? Ustedes no saben esto y yo me vine de tan lejos. Inclusive hay una duda que se plantea que de alguna manera desmonta todo el relato del personaje de Lasarte, que es que no es Ovidio. Claro. Acá hay uno que está enterrado en el siglo IV antes de Cristo. No, pero si es el siglo IV, entonces no es Ovidio. Claro. Y está muy buena toda esa tradición grecorromana, primero porque él va a un lugar que, obviamente, el tipo fue desterrado en las márgenes del Imperio Romano, ¿no? Ese lugar en el Mar Negro no es el centro de Roma, va desplazado a lo que en ese momento, más o menos contemporáneo a Cristo, Ovidio, a la vida histórica de Cristo, es desplazado a un lugar que son los márgenes, ¿no? Y en ese margen se juega un poco la tradición occidental, es decir, no, el siglo IV a.C., ¿no? Pero ahí estaban los griegos. Claro. No, pero yo estoy buscando algo de la época romana. La Bueno, época romana. toda esa tirantez está jugada, e inclusive está jugada hasta latinoamericanamente, porque él se hace amigo de un peruano que se enamora de una española. Es decir, hay como una tradición que sigue Bioy, Grecia, Roma, España, Hispanoamérica, que es muy sutil
y que de alguna manera explica de dónde viene él como escritor. Como escritor. Eso me parece muy interesante. Después las mujeres de Bioy, con B corta, que son eternas, todas las mujeres de Bioy. La mujer oficial de Bioy o la novia que él se propone siempre empiezan con B corta. Son Viviana, Verónica, Vanina. Bueno, Alberto, ¿y esta trama así de sí pero no se refleja en todos los cuentos de Bioy? no, Digamos, ¿es su mecánica a la hora de escribir? en general el personaje, cuando la historia está contada muy desde el punto de vista del personaje, hay como una autojustificación. Habíamos hecho un cuento en Literarte hace 2 temporadas que era Reverdecer, en donde el personaje se le muere su mujer, entendemos por juventud, por un accidente, entonces él intenta rehacer su vida inventándose una realidad que no es. Ujú. Intenta darse ánimo. Voy a darle otra oportunidad al destino. Esto es una frase muy, muy común de Bioy, ¿no? Que está en una esquina esperando a una chica y se va a ir y dice, no, le voy a dar una oportunidad más al destino, me voy a quedar 5 minutos más. Hay mucho de la cuestión de no querer romper lo que de alguna manera ya está establecido, ya está escrito, y por ahí uno por Claro. una torpeza lo desarma, ¿no? Como Ujú. quien agarra una flor mal y la deshoja toda Claro. por mera torpeza. En lo que hablábamos la otra vuelta del canto de las sirenas. O sea, si ya tenés el destino, no te distraigas. Él lo quiere seguir manteniendo así. Bioy. Claro, el tema es que el destino en general, en los cuentos de Bioy, juega una mala pasada. Entonces, darle una oportunidad más al destino es darle la oportunidad de que el destino se avive y cambie a mi favor. Claro, Pero se no, dé cuenta que lo no estoy accionar. esperando. Claro, porque inclusive todo esto, él acciona. Él se desoya a la madre, desoya a la novia, desoya al amigo, porque va Sí. a ver Ovidio. al taxista, al taxista, a la española todo. que le dice que se vaya con Inclusive ella al decide vuelo. quedarse 3 días más, casi que se pelea con la policía, por poco Ah. termina preso. Es decir, él acciona, pero acciona como llevado por el destino. Es decir, Claro. Bioy escribe como si los personajes fuesen llevados por el destino, no como que toman verdaderas decisiones pensadas. No hay un y- protagónico de cada uno en decir yo decido esto y me hago cargo de esto. No está tan Inclusive, claro. hasta parece que se vuelve a Buenos Aires. Claro, no, se vuelve a Buenos Aires y se vuelve a un destierro porque él ya en un momento dice, bueno, ¿qué tengo en Buenos Aires? Esto también es muy de Bioy. ¿Qué tengo en Buenos Aires? No tengo nada en Buenos Aires. En realidad tenía todo. Claro. Lo que pasa es que ahora el destino le transfiguró la vida y el punto de vista. Se enamoró de Lucy y dice, acá puedo conseguir trabajo, soy joven. O sea, Se está esta cosa justificando. inestable de personaje que no solo que no echa raíces, iba a decir, sino de personaje que no tiene una sustancia propia, que es como una hoja en el viento. Esto es muy común en los personajes de Bioy Casares y eso hace que las tramas nos lleven y un cuento de 20 páginas o de 15 páginas lo podamos leer como interesados porque va avanzando y avanzando y avanzando, porque el personaje se va moviendo todo el tiempo. Bueno, por momentos tiene un exceso de optimismo, por momentos un exceso de pesimismo. El final, que es lo que él estaba buscando desde hacía 3 días, termina siendo una desilusión, porque se siente desterrado en Buenos Aires, porque él en realidad, de alguna manera, el cuento termina con la famosa frase de, a ver si la encuentro, por incomprensible que parezca, Lasarte sintió que partiría para siempre al destierro. Y ese para siempre al destierro es volver a Buenos Volver a Aires. Buenos Aires, Es sí. lo que quería hacía 3 días. Inclusive cambiar ese destino, porque ahora quería que su destino sea ahí, que su destino sea Lucy, que su destino sea... Claro. Y tú decís, desaparece. Capaz y tenía le una escribe. personalidad así, medio bipolar, ¿no? De que sí pero no. Sí. Andar para donde lo lleve el viento, como la hoja. Sí, Debe ser, yo en este sentido no trato de no juntar al autor con su obra, porque en general lo que tienen los grandes autores es que pueden desdoblarse imaginariamente, porque hay cuentos en los que los personajes son mucho más seguros, pero también se autojustifican en momentos bravos. Por ahí hay determinadas características que se repiten como características de obra, como recursos de estilo, pero no digamos... No a mí, asociados a la a mí personalidad del escritor. no, a mí no me gusta hacer eso, porque en general es arriesgarse demasiado. La obra está, el cuento lo podemos leer de adelante para atrás, de atrás para adelante 500 veces, le podemos sacar el jugo, podemos hacer este programa, podemos hacer 5 programas, pero a la persona en general estamos como invadiendo una zona privada que en verdad, en el fondo, no conocemos. Y que tampoco vamos a conocer. Y que tampoco vamos a conocer, claro. Entonces, sacar es como, qué sé yo, no sé, como Borges, ¿no? Borges no tuvo parejas a lo largo de su vida, qué sé yo. Por ahí no tuvo, por ahí no quiso.
por ahí tuvo y no los conocemos, o por ahí, qué sé yo, estaba siempre con su madre. Y está bien, pero digamos eso... No justificar la obra por la vida No, del por ahí escritor. podemos tocar lo que vemos, digamos, lo que No, te muestra lo, con la escritura. lo podemos comentar, inclusive por ahí, yo tengo la idea de que la obra es muy, muy superior al artista, porque el artista puede en un reportaje mentirte deliberadamente, no, yo con mi madre me llevaba bien, Sí. y la obra demostrar otra cosa. Entonces, en lugar de sacar conclusiones de la vida con la obra, lo importante es la obra. Es la obra. Excepto que el artista sea un primo, un hijo, un hermano de Sí. uno, entonces uno está cercano. Tenés otra llegada de esa Y persona. es que uno, digamos, prima más que la obra la relación personal. Pero si es una persona de otro siglo, de otra ciudad, de otra, que yo la otra vez hablábamos de Kafka, por ejemplo, que es algo, no sé, de Praga, escribiendo en alemán en el principio del siglo XX. No hay nada más alejado a nosotros. Sí. O sea, ¿qué podemos rescatar cosas de la biografía? Sí. Podemos aprender de Kafka, sí, pero no vamos a poder desmenuzar su vida como podemos desmenuzar su obra. Y me parece, inclusive, más allá de lo que podamos o no podamos, porque cada uno hace lo que quiere, que no tiene tanto sentido desmenuzar su vida como desmenuzar su obra. Claro. Porque la obra es lo que nos hace pensar. Digamos, hizo algo ordenado, Ujú. sistemático, Sí. pensado, articulado, para que nosotros disfrutemos, nos emocionemos, reflexionemos, es la obra, no Obvio. la vida. La vida es desordenada. Digamos. Uno un día Claro. quiere hacer una cosa y hace otra. La obra estás todo un año escribiendo un libro, qué sé yo. Así que bueno, ¿qué más? Sí, acá en la obra. ¿Puede ser que está haya cierto parecido con La intrusa? Eh, ¿O no? el inicio. No, bueno, Así de- sí, el inicio, la introducción, esto de me lo contaron, esto que decía yo hace Eso un es. rato. eh, El viaje iniciático. Sí, sí. Ajá. sí, el Hay- viaje, me parece que el viaje iniciático juega más en Bioy. Ustedes nombraron hace un rato a la invención de Morel. En general, las novelas de Bioy son viajes iniciáticos y algunos cuentos también. Este cuento sí. Es decir, es un viaje que va a transformar al personaje sin que el personaje sepa, a veces sí, de que va a un camino de transformación. O sea, él cree que va a ser un viaje inolvidable, como quien dice, me voy a Europa, voy a pasear y voy a conocer lugares que siempre quise conocer. Y ya. Y después se encuentra con una transformación total de su propia personalidad, porque el tipo va a terminar desterrado en su propia ciudad, donde vivió toda la vida, y ya no con el recuerdo de ese viaje, sino Claro. como que el lugar verdadero, auténtico de su persona era allá y él está acá. Y él está acá. Entonces hay una cuestión iniciática, que en el caso de La intrusa me parece que no es un viaje iniciático, sino que en tal caso es un viaje de regreso a lo mismo. Es decir, la vida esta vida de hombres entre hombres que fue interrumpida por esta Juliana Burgos, Ujú. hay que volverla al principio, hay que volverla al punto cero y hay que deshacerse de ella. Digamos. Acá lo que pude ver es que por ahí Lasarte tienen las tres mujeres como el mismo Ovidio que tuvo, ya que tuvo, bueno, en el caso de Ovidio tuvo tres esposas, pero justo da la casualidad de que su última esposa la conoce fuera de su país, ya que Ovidio es desterrado, al igual que Lasarte, y en ese país es donde lo ayuda esta mujer, la última esposa de Ovidio, Ujú. Fabia, y Lasarte lo acompaña la chica esta del hotel Sí. que conoce en Rumania, Lucy. Sí, yo me imagino que en base a esa historia porque el personaje de Lucy, no sé si vieron al final, después de que él está que se da cuenta que lo están persiguiendo y todo, hay como un corte en el relato y de Sí. golpe se encuentra con Lucy y nos relata que hace varias noches que la estaba mirando e invitando Sí. o seduciendo y de golpe se va con Lucy. Como y, un paréntesis. Claro, y se dentro de- enamora de Lucy de repente. Ujú. Sí. Bueno, me parece que eso viene por ahí. Hoy a las 8 nos vemos, una cosa Claro. así. Aparte ella también es como que No, aparte está- él dice, yo ahí me di cuenta que nunca estuve enamorado de Viviana. Es una Claro. cosa, es Como una el cosa- destino, digo, apareció Claro, y era esa. Era Y era esa, esa. era esa. Era esa, ¿por qué era esa? Porque a Ovidio le pasó lo mismo en su destierro y él se quiere sentir desterrado ahí, entonces él está como... Y ahí, a partir de ahí, empieza a pensar en qué tengo en Buenos Aires, no tengo nada. y empieza a buscar Bueno, algo que tener ahí. Claro, algo que tener ahí, Porque aparte Ovidio ya está. como afincarse. Después hay una cuestión fantástica en los cuentos de Bioy. Todos los cuentos de Bioy son fantásticos de una manera u otra. Que en algunos, por supuesto, se vuelven sobrenaturales o absolutamente irreales, qué sé yo, el noúmeno, bueno, las novelas. Sí. Acá es más realista el contexto, pero en verdad es una historia fantástica. Digamos, es una historia fantástica en tanto que, más allá de que me la contaron, que eso le da como un viso de realidad, ¿no? Le da como
como la vi una vez al revés, ¿no? Es como, no, me la contó mi primo, que Sí, en sí. realidad le pasó a un primo de él, entonces eso le da un viso de realidad. Pero si nosotros adentramos en la estructura, en esta aparición de Lucy al final repentina, de que la policía lo persigue porque decidió quedarse 3 días más en un congreso, que la verdad que no hizo ningún delito, no era ningún delito eso. Y sobre todo los sueños premonitorios que va teniendo, le dan el marco a la... Es decir, Bioy siempre se escapaba a lo fantástico, siempre tenía... Sí, o meterse con César Augusto, por ejemplo. Por ejemplo, el tipo se va, no le importa. Claro. Debe ser uno de los escritores, ustedes lo decían, para mí es el mejor escritor en lengua castellana, por lo menos de los que yo leí, después de Cervantes, obviamente, de todos los que leí. A mí me parece exquisito y sobre todo porque se toma esa libertad de llevar el relato para donde quiere. Claro. Es decir, no tiene, y no es que se va a la miércoles y después no podemos armar nada. Y No, es que hay un muchas delirio. cosas que no cierran, pero que están bien. Digamos. Pero que están bien. ¿Cómo llega él al viaje? Que inclusive él ni siquiera sabe cómo llega él al viaje, el Lasarte. Sí. No sé si vos me anotaste en esto, le dice al primo, Claro. que estaba en duda. No sabe por qué la policía lo sigue. Bueno, pero todas esas aperturas, es decir, todos esos cabos sueltos, funcionan. Eso Sí, es lo que sí, tiene. sí, funcionan. Bioy llena sus relatos de cabos sueltos, o de supuestos cabos sueltos, porque si fueran cabos sueltos serían errores, de supuestos cabos sueltos que en realidad, por la apertura o la inexplicabilidad de eso que está sucediendo, le da riqueza al relato. Bueno, nos pasa mucho con las películas yankee, que está el protagonista, que vemos a la chica, protagonista, durante 40 minutos y después se besan. Y vos decís, ¿pero por qué la besa si ni la conoce? Y funciona. Y funciona. Acá le dice, estoy enamorado de vos, que quiero estar con vos, bueno, ¿cuándo nos podemos ver? Esta noche a las 8 en mi casa. Y vos decís, Claro. ¿pero cómo? ¿En qué momento se vieron? Y hace 3 días que se vienen viendo, hay muchas cosas. Claro, no, pero aparte el recorrido del personaje, la inestabilidad del personaje, los sueños premonitorios del Claro. personaje, la relación rara que tiene con su novia, ya nos preparan para que esa anormalidad funcione. Funciona. Claro. Eso es lo más difícil, porque escribir, digamos, si uno agarraría un borrador de Ovidio, lo corregiría y lo normalizaría. Mm. Y le haría todo, que todo cierre y que no haya ningún cabo suelto, y seguramente lo afearía. Claro. Bueno, pero me parece Más. que se nos está haciendo un poco largo este bloque. ¿Qué opinan? Sí, ya- ¿Tenemos algo sí, más para puede ser. contarles, Alberto, a los oyentes? No, está ¿No? bien. No. Bueno, entonces Vamos a ver. no se muevan de ahí, porque en un ratito nada más hacemos un corte muy, muy, muy chiquitito y ya volvemos para el último bloque de Literarte. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. You wrote to fill the vacuum, and I sent you my regards. Such notes are lost forever in a house that was made of cards. You feign a flawed reaction as I ask you for your hand to entwine our souls together with a rope that was made of sand. Someone's gonna lose their mind tonight. Onto the final page I write. So it kills me to say, 'cause Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Si hay alguien entre el público que no conozca el arte de amar, que lea esta obra y, cuando se haya documentado leyéndola, que ame. Así inicia El arte de amar escrito por Ovidio, el escritor que tanto hemos nombrado en este programa.
Y ahora vamos a entrar un poco en este Ovidio que hemos nombrado, como para ir cerrando cabos, no dejar a nadie colgado, como hace Bioy con algunos de sus cuentos. Ya dijimos que Ovidio escribió El arte de amar. También escribió Metamorfosis, Amores. Sí, dijimos que tuvo 3 esposas, incluso una en el exilio, en este destierro que hablamos recién, y un par de cositas más. Pero comencemos desde el inicio. Publio Ovidio Nazón nació en Sulmona, la cual es una pequeña ciudad en Italia. En la actualidad tiene unos 25.000 habitantes. Un 20 de marzo del 43 a.C. nació Ovidio y murió en Tomes en el 17 después de Cristo. Ese es el Tomes que nombra a Bioy en su cuento. Y ahora es Constanza. Pero ojo, todo muy lindo, pero está a 9 horas en avión. Son más de 2.300 kilómetros. Ahora lo hacemos en tutú, tren, en avión, en lo que sea, un tren de alta velocidad. Pero en la época de Ovidio, hacía una linda caminata desde donde nació hasta donde lo desterraron. Eran las márgenes del imperio. No era que le decían, no, andate de acá, nosotros estamos en la punta y tenés que ir a Nogolí. Claro, no queda acá nomás. No, Hay no, varios países en el medio. Y además por los cuales pasar. era caminando o a caballito. Claro. No, Sí, no sí, te sí. tomate un directo hasta Constanza. Claro, no era pensemos así. que cruzó el Adriático en barco, bote, Mira, claro, canoa, supongamos eso. nadando. ¿cómo Cruzó hizo? el Adriático en barco, en bote. Fue en canoa, nadando, como sea. Te echa el emperador. No creo que uno se vaya muy tranquilo. Entró por Bosnia, pasó Serbia, entró a Rumania y una vez ahí tenés que caminar desde la entrada de Rumania, porque Rumania es Y llevar ancho, varios más que calzados. alto. Sí. Entró en Rumania, pasó de Rumania al Mar Negro, porque Constanza justo está en la costa, y es mucho desde la entrada de Rumania hasta la otra costa, un pedazo de exilio que la verdad que se la bancó bastante bien. Y lo más loco era que quería volver a su tierra, a Sulmona, o sea que tenía que volver a caminar todo eso. Sí, digamos que había le hicieron atravesado. un favor dejándolo ahí. No dejándolo volver. No dejándolo volver, porque ahí fue donde se murió Ovidio. Pero dejó un legado, el cual estamos hablando hoy, algo que hizo donde esté Ovidio. Bueno, ¿y qué podemos decir marcado. de Bioy al cine, Alberto? Bueno, lo primero que se me ocurre decir es que Bioy Casares es como mi amado Simenón, uno de los escritores más conscientes de que la gente que lo lee va al cine, Ajá. ¿no? Ya escribe literatura pensando en que los lectores son espectadores de cine y que pueden entender, digamos, pueden forjar las imágenes en sus cabezas a partir de lo que leen, a partir de películas que vieron, cosa que no sucedía antes del cine. Ujú. Amante del cine, Bioy, un cinéfilo muy exquisito, que participó en el cine y fue guionista. Ajá. Hizo junto a Borges el guión de Invasión. Ajá. No sé si me estoy adelantando a algo que tengo que decir después, pero me acordé de eso. Guionó Los Otros, ¿no? Guionó con primero Hugo Santiago. Invasión y Primero después Los Invasión, Otros. bien. Invasión es un guión de él y de Bioy, de él y de Borges, que es aparte una película, la primera película de Hugo Santiago, que es una de las mejores películas del cine argentino, que recomiendo con Lautaro Murúa y Olga Zugarri. Los Otros. Los Otros. No, es Invasión. No. Y Ah, después Invasión. el director le dijo, escríbame otro guión, porque la verdad que estuvo buenísimo el que me escribieron, y escribieron Los Otros. Los Otros está basado en un texto, bueno, no me acuerdo, por ahí ustedes tienen el dato por ahí, pero está basado en un texto que Borges propuso y ellos escribieron el Y guión. escribieron, ahí armaron Pero el guión. Invasión es un guión escrito de cero como guión, como dos guionistas que se sientan Ajá. a escribir. Sí, 1969. 1969 Invasión. Y los otros 1974. Y las dos las dirigió Hugo Santiago. Las dos la dirigió Hugo Santiago, un gran director que se fue a vivir a Francia, ya Los Otros la hizo en Francia, y que después hizo toda una larga obra, creo que murió hace poco Hugo Santiago, de la generación, bueno, no sé, de haber nacido en los 40. Santiago, mucho más joven que Bioy Casares y que Borges, pero ya Visionario. creo que ya falleció. Y también hizo adaptaciones. Con El sueño Bueno, de los después héroes. sí, bueno, se complicó la muerte de Bioy porque no sueltan los textos o cobran muy caro los herederos de los derechos. Pero cuando Bioy era en vida, cedía los derechos y vendía bastante, y se adaptaron muchas cosas de Bioy, muchos cuentos y muchas. El más célebre, que para mí es la mejor novela escrita en la Argentina y obviamente el mejor texto de Bioy, que es El sueño de los héroes, tiene una adaptación
¿De Germán regular. Palacios? ¿Es esa? Sí, la de Germán Palacios que dirige Renan. Que hace de Gauna. Hace de Milito Gauna, sí. Esa es una novela demasiado buena como para animarse a adaptarla. Para no criticar la película. Y hay unos actores ahora, porque está Lito Cruz, No, está Diego Lito. Peretti, Damián de Santos, Fabián Sí, Mena, Fabián Mena. Soledad Villamil. que hace de Que hace Clara. de Clara. Sí, no. El elenco de ese momento, más allá de Lito Cruz, que es medio atemporal, ¿no? En todos los momentos está bien. Pero Sí. toda esa generación de jóvenes que Él en lo ese dice momento porque eran jóvenes. estudió con Lito Cruz. No, es un capo Lito Cruz. Sí, Los sí, demás sí. eran los pibes del momento que estaban saliendo, ¿no? Creo que Germán Palacio es un grandísimo actor, pero es muy difícil hacer una novela. Bioy Casares escribe pensando en el espectador de cine, que es quien lo va a leer, pero uno cree que parece fácil adaptar, y es muy difícil adaptar porque su base es literaria, es decir, o uno explica todo y la película es muy redundante, Claro. o no explica nada y la película no se entiende. Parte de la adaptación que hace Sergio Renán en esta película, creo que es del 96, 97, me acuerdo haberla visto en el estreno, no se entiende. O sea, hay cosas que Claro. la película quiere sugerir, pero que no No, se no entienden. se entiende. El que no leyó la El que no novela no leyó la la entiende. novela no Y la la mayoría de la gente va a la película. Bueno, no sé Claro. de este caso, pero digo, pues Ah, seguro. tampoco fue un éxito total. Pero si es una película exitosa, va más gente al cine que. Claro. Y si no lees la. Lo bueno es que hay más guiones escritos por Bioy. Claro, por Bioy, por Silvino Campo y también con con Borges, ¿o no? Sí, a ver qué. Y están los orilleros, Los orilleros. en el 55, 1955. Ah, El Paraíso de los Creyentes, cierto. que no está filmada esa, o Ujú. sea, está ahí. Bueno, Invasión, que ya hablamos. Los otros. También tiene guiones con Silvino Campo. Los que aman odian, que esa es de 1946. Y hay una reversión después. Sí, bueno, yo la vi esta del 17. ¿Los que aman odian? Sí. Sí. Los que aman odian, en realidad es una novela Sí. que después se transformó en un guión que no se filmó. Y finalmente se filmó la adaptación esta que protagoniza Franchella y Lo Franchella y Pilato Lo hace Pilato. poco, que la vi en el cine, la vi acá en San Luis. Ajá. Lo mismo, le pasa lo mismo a Los que aman odian de lo que le pasa a Renan con. Es decir, la novela es una novela, es un cuento largo, es una Ajá. novelita que les recomiendo muy cortita, que escribieron juntos, es exquisita, de la historia de un médico Sí. grande, Uberman, con una chica joven, que hay como una historia de amor medio velada, pero en el marco de un policial, de descubrir un crimen y todo eso en un hotel que está Alejado, aislado, que el está hotel, aislado sí. en la costa, no me acuerdo, San Clemente, no sé. Sí, por ahí. Y la verdad es que el clima que tiene la novela, la película no lo logra. Se va por la historia de amor, Sí. porque es lo que tiene más palpable y lo que tiene más fácil, y el contrapeso aparte que juega, me parece que negativamente, que sea Lo Pilato y Franchella, que habían sido padre e hija Claro. en la serie esta de cómica. Sí, y a su vez también tener dos famosos hace que vos veas a los famosos en ver qué hacen ellos Claro. en vez de todo el contexto de novela. Sí, aparte me parece que remarcan demasiado la diferencia de edad, que Sí, hay si bien mucha es importante en la novela, es un dato menor, porque el contexto del policial y del encierro y de quién es el asesino y de qué es lo que está pasando y de todos los misterios que se suceden ahí en esa casa apartada. Se van tapando. El hotel, Claro. aparte, se pusieron bien con el hotel alejado, en un lugar costero. Eso No, está la bueno, producción de la película está exquisita, pero no. Que es del 2017 la película. 2017, sí, Sí, se sí, estrenó 2017. en todo el país. Creo que fue un éxito bastante. Sí, anduvo bien. Y con Silvino Campo y Borges también hicieron una antología de la literatura fantástica, Bueno, 1940. eso lo recomiendo porque es una antología. Bueno, son 3 escritores fantásticos, ¿no? Borges, Bioy y la mujer Ocampo. Silvina. Vamos a hacer un cuento de Silvina próximamente, vamos adelantando. Y esa antología, ellos armaron una antología de cuentos, de los cuentos con los que ellos supuestamente se formaron. Claro. ¿Sí? Entonces hay, bueno, todo tipo de escritores de todos los países, inclusive cuentos muy raros, cuentos muy cortos. Y bueno, recomiendo esa supongo que antología. Antología de la literatura fantástica. Sí, antología poética argentina debe ser algo así. Es lo mismo, Del nada más que 41. son poemas en Claro. lugar de. Inclusive son cosas que hacían, piensa en 1941, 1946. Bioy Casares había publicado El sueño de los héroes, Plan de evasión y algún que otro cuento. Silvina había publicado un libro de cuentos. El único famoso era Borges. Es decir, Claro. y se animaban a hacer este tipo de cosas. Bueno, como las novelas del Séptimo Círculo, que en una época las traducía Borges. Ajá. Y era un prestigio para el Séptimo Círculo estas novelas policiales que
que esta gente, digamos, cuando Borges no era ni siquiera famoso acá, ¿no? O sea, si Borges no era famoso acá, imagínense Bioy Casares. Sí. En los años 40 Borges vivía de dar charlas Claro. en el interior de la provincia de Buenos Aires por 2 pesos, que viajaba 3 días en tren. Y Bioy Casares vivía de la renta de los campos de su familia. No vivió de la literatura hasta los años 80, 90, hasta que empezó a ganar los premios que Claro. Mariela contaba hace un rato. Bueno, Alberto, y si tuviéramos que recomendar, ¿qué les recomendamos a nuestros oyentes? Bueno, voy a recomendar, que como ya hablamos de El sueño de los héroes, que es mi novela preferida, voy a recomendar otra posterior del final de su obra, su antepenúltima novela, que es Dormir al Sol, Ajá. que me encanta. Es una novela fantástica, exquisita, delirante por momentos, con todas las aperturas y delirios y cabos sueltos que tiene Ovidio, pero en novela, sí, en 200 páginas. Es una exquisitez. Bueno, si vamos a ir a recomendar cosas raras, también podemos recomendar La invención de Morel. Bueno, La invención de Morel es su primera novela. Es una novela exquisita para la edad que la escribió. La escribió a los 25 años. Que incluso hay un dato curioso con La invención de Morel, que para aquellos que vieron Lost, la serie Perdidos, que cae el avión en la isla con Shepard, Sawyer. Bueno, hay un capítulo que está Sawyer que está leyendo, que es el rubio malo, digamos, de la serie. Sí. Está leyendo La invención de Morel en un momento. Y bueno, la isla en sí, el libro de Bioy también. Sí, hay muchas, una similitud, ¿no? Muchas similitudes. Sí, sí. Bueno, pero hemos llegado al final de este programa de Literarte, así que bueno, agradecemos a todas las personas que están ahí del otro lado haciéndonos el aguante, escuchándonos, haciendo preguntas por el chat, porque la verdad es que nos pone muy felices este feedback que se genera a través del canal de YouTube, donde podemos comentar y ustedes nos pueden decir qué les parece lo que estamos hablando. Así que bueno, nos vamos a despedir acá con Bioy, con Ovidio, hasta el próximo encuentro. El próximo viernes a las 17 horas nos volvemos a encontrar en www.lectores.ulp.edu.ar. Chao, Bueno, chicos. Chau, chicos. Chau a todos. Chao. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.